presidenta del Instituto Educando para el Bien, Educa Bien, para hablar de todo este tema que ha significado una polémica, ¿no? Nos guste o no, ha habido una polémica tremenda desde ambos lados, de quienes están de acuerdo con esta denominada ideología de género para el colegio primaria y quienes no están de acuerdo en este tema también. Doctora Beatriz Mejía, bienvenida, un gusto saludarla. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntenos su posición. ¿Cómo debemos entender este tema? Teniendo en cuenta que ya ha habido algún pronunciamiento, además desde el Ministerio de Educación, de que estos textos no van a ir a la currícula escolar, sin embargo aparecieron en los portales del Ministerio de Educación y preocupó mucho a algún sector de la población. Sí, la preocupación que además comparte el Instituto Educa Bien es porque esta institución nace para gestar y promover un cambio en la currícula educativa, para que sea el instrumento de transformación verdadera del Perú. No podemos asistir a un cambio de las estructuras políticas, sociales, económicas del país si no cambiamos la manera de enseñar y qué enseñar y cómo enseñar a la niñez y juventud peruana. Entonces, desde esa perspectiva, Educa Bien ha tenido una preocupación al fundarse básicamente en este objetivo. En este contexto aparece este debate que para mí es el principio de un debate que no solamente importa a Perú, sino al mundo. Porque esta imposición que está haciendo UNESCO y otro tipo de organismos internacionales para que se incorpore en los sistemas educativos de las naciones la ideología de género y otros conceptos, no solamente respecto a la ideología de género, así como nos imponen los organismos internacionales una serie de pautas en el manejo económico de nuestras economías, también lo están haciendo ahora en el campo de la educación. Entonces entramos a un conflicto y a una definición importantísima en lo que es política social. ¿Hasta dónde los estados pueden imponer esquemas educativos y contenidos educativos a la niñez y juventud, dejando a un lado a los padres y que los padres tienen que aceptar este tipo de imposiciones? Más aún cuando estas imposiciones o esquemas educacionales transgreden los principios y valores de ese pueblo, en este caso del Perú. Nosotros tenemos una población mayoritariamente declarada en todos los censos de población que se han hecho en los últimos años en Perú, no declarada, 80% católica, un 17% o 20% evangélica. Estamos hablando de una población principalmente cristiana. Entonces, esta población cristiana que tiene principios de fe, basado en el cristianismo, tiene el derecho a que educar a sus hijos y que el sistema educativo preserve estos principios y valores en los cuales cree la población. Ahora, pero viendo ese tema, doctora, dos puntos que yo siempre he mencionado. Primero, que estamos en un país laico, más allá de si seamos cristianos o no cristianos. Lo que es laico es el Estado. Por eso, pues, pero digamos que vivimos un Estado laico que tiene que respetarse para todos de manera horizontal. Así es. Y yo siempre he tenido una opinión, y a ver si usted la comparte o no. Yo creo que cuando se habla de normatividad, ya sea en los diferentes sectores que el gobierno imparte, no debería fundarse en temas religiosos, porque entra el apasionamiento y termina por desviar a un solo rumbo el tema. ¿No le parece a usted eso? Es que no se trata de enseñar, digamos, física, química, geografía con criterios religiosos. De lo que se trata es de preservar valores y principios en los cuales la nación cree. Y esto es un derecho fundamental, universalmente reconocido por la doctrina internacional de derechos humanos. Por ejemplo, cuando Costa Rica consulta su constitución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le dice, podemos invocar a Dios y nuestra fe en la Constitución, y la Comisión Interamericana establece como una jurisprudencia vinculante que es derecho fundamental de los pueblos el constituir su orden legal constitucional y sus normas de vida en base a los principios de fe religiosa que tienen. Entonces, esto es inmanente al ser humano como individuo y en el contexto de una sociedad. Entonces, debemos reconocer que esto, siendo un derecho universal, y esto sí es un derecho fundamental, no puede ser desconocido por los estados. Pero como libertad, ¿no es cierto? Por supuesto, como libertad, pero además en nuestra Constitución, comienza la Constitución, parece que muchos no han leído la introducción, porque la introducción parece que está ahí puesta como un sombrero que no hay que prestarle atención, pero es importante, porque se invoca al Dios Todopoderoso para fundar el Perú. En esta Constitución y en constituciones anteriores en que se reconoce el avance cultural de la nación en base a la fe cristiana y al rol, por ejemplo, que ha desempeñado la Iglesia Católica en esto.
Muy bien, entonces, pero el tema es que estamos ahorita frente a un conflicto, ¿no es cierto? Si el Estado peruano puede imponer determinado tipo de patrones, a mí me preocupa qué implica todo esto, porque ya hemos escuchado al ministro de Educación, que creo que él no ha leído los textos que se han elaborado para aplicar esta política de incorporar la ideología de género a la educación peruana. No los ha leído, porque si los hubiera leído estaría espantado, como tampoco el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debe haber leído, porque si hubieran leído, yo le digo, todos estos textos, realmente estarían espantados. Estamos hablando de los textos que salieron a la luz pública a través de la... Pero ojo, que no estamos hablando de los que piensan aplicar a partir del 2017. Hay textos escolares que ya se han venido usando desde el año 2008, 2009 hasta el 2012. Hay una investigadora, una profesora, Gloria Huarcaya, que ha hecho un trabajo magnífico sobre análisis crítico de la ideología de género en textos escolares que ya se han venido usando y en la investigación del año 2012. Entonces, esto ya se estaba aplicando y si usted coge la investigación, es muy buena. Yo soy investigadora, tengo 35 años haciendo investigación seria en este país y le digo y además haciendo capacitación y educación desde los 18 años, o sea, como directora de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigación de la Corte Suprema y también directora de la Academia de la Magistratura, o sea, manejo los esquemas de investigación y de metodología para la enseñanza. Entonces me he dado el trabajito, ¿no es cierto?, de bajarme de la web del MINEDU, del Ministerio de Educación, todos los textos y me los he leído, las 223 páginas de la guía sexual, ¿no es cierto?, que por ejemplo ahí dice una serie de cosas. Soy que un muchachito, ¿no es cierto?, es una nena. Un muchachito es una nena. Soy Javier y mi novio se llama Francisco. Y cosas por el estilo que uno decía, pero bueno, que aprendan los chicos a aceptar que hay una diversidad de orientación sexual. Ese no es el punto. El punto es que con este tipo de metodología se va a inducir en un niño muy pequeño desde educación inicial que él puede ser una niña. Y la niña que puede ser un niño. Porque eso es algo que hemos preguntado y que el Ministerio de Educación a través de sus redes sociales ha señalado, diciendo de que eso no está en la currícula. Sí. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación oficialmente a través de su vocero. No está eso en la currícula realmente. Bueno, entonces, que expliquen por qué razón existen ya textos escolares impresos que han sido usados en los últimos años. O sea, por eso no le podemos echar la culpa de esto al ministro Saavedra, porque esto ya tiene una aplicación. Ya venía dándose hace tiempo. Desde el ministerio de Chang, ¿no es cierto?, del ministro Chang. Desde el gobierno aprista. Desde el gobierno aprista se ha estado aplicando esto, y lo que se está haciendo ahora es, digamos, hacer una difusión de que van a aplicar más intensamente esta política educativa a partir del 2017, que es lo que ha generado la reacción de una serie de personas que se han decidido a investigar, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo más grave en todo esto, doctor? Explíquele a la gente. ¿Qué es lo más complicado entre ustedes que han analizado y han investigado el tema? Mire, solamente esta investigación de los libros que ya se han venido aplicando en educación secundaria en materia de educación sexual, esta doctora Huarcaya establece el grave peligro de relativizar la identidad de género que puede adquirir un niño o un jovencito ya en edad, digamos, de adolescente o en educación secundaria, es que esto todo es relativo y que tú puedes cambiar tu identidad sexual según tu tendencia, tus sentimientos, porque la identidad de género se construye y nada tiene que ver con el sexo con el cual tú naces. Ese es el fondo del peligro de esto. O sea, nadie dice que no deba hacerse entender a toda la niñez y juventud que hay que tener criterios de respeto y tolerancia a la diversidad de personas que tenemos en un seno social. No solamente con respecto a la orientación sexual, sino a una serie de connotaciones que nos hacen distintos, por razón de raza, religión y muchos otros elementos. Por ejemplo, nunca he visto tanta intolerancia y tanta agresión y discriminación de opiniones de personas que han estado opinando a favor de la ideología de género y llamando fundamentalistas, ¿no es cierto?, fanáticos religiosos e intolerantes a las personas católicas o evangélicas que han salido a opinar en contra de esta ideología de género en la educación. Hubiera usted chequeado mi Twitter para que vea ayer todo lo que me ha caído por decir que no estaba de acuerdo, pero es la forma de pensar y creo que debe ser respetada. Exactamente. Así como hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, y creo que debería ser producto de un análisis en saber si esto se pone o no se pone. Yo creo que nos hemos adelantado demasiado. Exactamente, pero deberíamos respetarnos. O sea, los que me están escuchando y que discrepan de mí no me van a decir,
O sea, vela verde por el hecho de que estar opinando de que esto es un peligro para la educación. Se lo digo con la autoridad que me da el haber trabajado toda mi vida en educación y que puedo manejar muy bien estos conceptos metodológicos y sobre todo el objetivo subyacente en un método. Por ejemplo, le digo, hay una canción que le enseñan a los niños de educación inicial, del gusanito, ¿ya? Entonces, agarran la cintura de tu amiguito, el que va adelante, ¿no es cierto? Y baila el baile del gusanito y mueve la cadera de un lado para otro, que al final todo puede cambiar, o sea que todo puede cambiar. ¿Qué es lo que puede cambiar? O sea que todo puede cambiar, va metiéndose en la conciencia del niño que todo es relativo. Y si tú eres niño, te puedes convertir en niña, y si eres niña, te puedes convertir en niño. ¿Así se lo dice directamente? Es que si usted analiza, o sea, yo le pido a toda la gente que está hablando de estos temas sin haber leído, que lea, por favor. Por ahí he escuchado un comentario y he leído un comentario de Rosa María Palacios que nos dice pues a todos los que estamos en contra de la ideología de género que no hemos leído. Yo le digo a Rosa María, yo he leído y me he leído no solamente el documento de ciento y tantas páginas que me he leído el de 223, que es la guía sexual integral. Esta acá la tengo, mira, impresa, la he bajado todita de la web y he subrayado renglón por renglón. Y es la que está en el portal del Ministerio de Educación. Está en el portal del Ministerio de Educación y dicen que no, que ya no están y que esto no se va a aplicar. Y esto, por si acaso, esto sí ha sido elaborado para aplicarlo a partir del 2017. Entonces, volvemos al punto crucial de esta discusión. ¿Puede el Estado imponer a los padres y a los niños este tipo de educación? No, porque esto constituye una transgresión a los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos en sus principios y valores con respeto a su identidad cultural, y el Estado tiene el deber de respetar ese derecho. Y a su vez los niños y jóvenes tienen el derecho fundamental a ser educados en los principios y valores que ellos tienen, justamente por la pertenencia a una familia. Entonces, el no haber consultado a los padres respecto a la imposición ideológica de esta ideología de género en la educación es una grave vulneración que importa incluso si es que no hay una retracción, una rectificación de parte del sector educación, acciones de garantía constitucional, una acción de amparo que es recurrible hasta el sistema interamericano. Y recordemos que tenemos ya precedentes vinculantes de resoluciones, por ejemplo, de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte con sede en Estrasburgo, respecto a que esta preconizada lucha de los frentes LGTB, de que esto constituye un derecho humano, ya lo estableció la Corte que no es ningún derecho humano, en una sentencia de Polendas, o sea, realmente encomiable. Entonces, creemos que se dan las condiciones en el sistema internacional de protección de derechos humanos para no dejar pasar determinadas cosas que se están deslizando como si fueran derechos humanos cuando no lo son, cuando es una tendencia a desdibujar lo que significa precisamente la dimensión de los principios y valores de los derechos humanos. Todo el texto de los derechos humanos que están incorporados a nuestra Constitución y que están como marco internacional en todos los convenios y tratados de derechos humanos que ha suscrito el Perú, tienen una profunda inspiración en los principios y valores cristianos. Muy bien, doctora Beatriz Mejía, vamos a recibir un par de llamadas del público que está... este es un tema sin duda polémico, ¿no es cierto? Entonces nosotros, con el respecto del caso, pedimos las opiniones del público que nos está escuchando y viendo también. 7:49, hola, buenos días. Aló. Sí, señor, bienvenido. ¿Su nombre? Bueno, buenos días, Jorge, del centro de Lima. A ver, Jorge. Miren, señores, las ideas que yo tengo al respecto no tienen nada que ver con lo religioso, ni con lo moral, ni con nada parecido, porque yo soy prácticamente casi ateo. Entonces, miren una cosa, estos señores militantes o simpatizantes a nivel mundial y local del poderoso lobby gay tratan de imponernos arrestos, especialmente en este país donde los que no concordamos con sus ideas, que son prácticamente dogmáticas, tratan de imponernos arrestos, que somos mayoría, siendo ellos una minoría, estas ideas que para ellos son prácticamente una religión, y nos dicen que los que no creemos en sus ideas, pues somos atrasados, retrógrados, anticuados, o cosas por el estilo, que ellos creen en lo moderno, en lo de avanzada, que este país se está quedando. ¿Cómo es posible? Hay que modernizarnos. Mira, todas esas ideas que tienen, hasta ahí llegan, pero ahora se están metiendo con los niños, o sea, como los mayores no nos pueden convencer de sus ideas, entonces ya no quieren lavar el cerebro a los pequeños. ¿Cómo vamos a consentir algo de esa barbaridad? Al menos que esas ideas no las demuestran con muchachos que están terminando secundaria, que al fin y al cabo ya pueden
debatir con ellos y mandarles al carajo si no están de acuerdo con sus Muy bien, señor, le agradezco, muy amable, gracias por su llamada. Hola, buenos días, tenemos otra comunicación, 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Hola, buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Caballero, bienvenido, ¿su nombre? Le habla Aldo. Realmente esto es escandaloso. Yo quisiera preguntarle, de repente, si podría darnos mayores luces. ¿Es posible, digamos, demandarlo? Porque esto no puede quedar ahí a estos señores del Ministerio de Educación. No podemos permitir que se den ellos ese tipo de actitudes en contra de los niños, en contra de la población. Realmente esto debe de judicializarse. Ese es mi punto de vista, si tuviese algo que comentar sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su comunicación telefónica. Doctora Beatriz Mejía, algunas personas, por supuesto, en las redes dicen también que la identidad de género se adquiere, no se cambia, que el hablar lo contrario es todo un hecho de ignorancia, que hay estudios que acreditan eso, que no porque se le dice eso a los niños se van a transformar, o se van a volver de niños a niñas, o van a fomentar la homosexualidad. ¿Qué les debemos decir a esto? ¿Qué dice el estudio que usted ha leído y que han realizado? Bueno, justamente lo que dice en varios estudios, no solamente en este que mencionó de la doctora Gloria Huarcaya, es el peligro de la relativización de la identidad de un niño, porque el niño, cuando tú eres chiquito, se le ocurre, si tiene hermanas, de actuar como las hermanas, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, la niña que nace con puros hermanos y está jugando con los hermanos se siente un varoncito porque no tiene la manera de identificar su propio rol. En esta medida, la educación que recibe de los padres y en la escuela le permite identificar su propia identidad y ubicarse como niña o como niño según el caso. Entonces, supuestamente si la educación, lo que dice la persona que le ha pasado este mail, no va a influir en la identidad de género, eso es una falsedad, porque cuando uno está pequeño y no está todavía definido en su propia identidad, podría pues relativizarlo todo y decir, hoy día soy niño y mañana soy niña, que es justamente a donde va dirigido esto subliminalmente, porque hay una serie de cosas que aparentemente son buenas, o sea, eso de que hay que inculcar la igualdad entre varón y mujer, pero justamente una de las cosas que analiza la doctora Huarcaya es que en este debate de los textos, en el contenido de los textos escolares que ya se han venido aplicando en la educación secundaria, hay un conflicto, que se genera un conflicto entre el hombre y la mujer, y en que hacer los roles de la casa como que son despreciativos. O sea, como que quieren de alguna manera reivindicar a la mujer que deje de hacer los trabajos de la casa y que, porque tiene un concepto peyorativo, despreciativo, o sea, el que se quede haciendo las cosas de la casa es la persona que tiene la desventaja en la relación entre el hombre y la mujer, lo cual está mal, porque alguien tiene que hacer las cosas de la casa, deberían hacerlo así, deberían hacerlo de modo compartido, exactamente. Entonces, pero eso es lo que es una omisión en el tratamiento de los libros, porque de alguna manera se nota un cierto espíritu de revancha en la redacción de los textos. No en todos, en algunos, y lo que dice la doctora Huarcaya es una cosa muy interesante, porque se han analizado todos los libros escolares que están usándose en este momento en la educación peruana, y hace un cuadro identificando todas las citas que hace de los errores, omisiones de cada libro que pueden desdibujar y distorsionar precisamente la educación sexual de los niños. ¿Y es grave, según la doctora, la situación? Por supuesto, porque justamente relativiza la construcción de la identidad de género en base a la influencia social. O sea, no importa si tú naciste niño o niña, más adelante tú te darás cuenta por qué se te da. O sea, si tienes la inclinación o la sensación de ser niño o niña. Pero hay algo más peligroso. Hay un documento que lo acabo de bajar de la web también, precisamente, miren, se llama así: Lineamientos para una educación sexual integral, documento de trabajo, pero dice abril 2008. Por eso le digo, esto está desde el 2008 bajo el gobierno de Alan García. Me piden 10 segundos, doctora, porque ya me ganó el tiempo. Sí, y que justamente hablan para educación inicial. Dice guía de educación para enseñar educación sexual a niños de 0 a 2 años, por Dios. O sea que estos están locos. Y miren lo que dicen, ¿ah? Jugar con mi cuerpo me ayuda a saber quién soy. Esa es sesión. Hay una sesión dedicada a enseñarle a los niños de 0 a 2 años que jugar con mi cuerpo me ayuda a saber quién soy. Creo que se ha perdido, ¿no es cierto?, la noción de la cordura moral en este país para que estas cosas estén en la web del Ministerio de Educación. Yo le pido al presidente de la República, le pido al ministro de Educación que lean estos textos, que no llamen a sus asesores, a las personas que hicieron, vamos a decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿No es cierto? ¿Por qué hay toda esta laraca? Y dicen, no, ministro, lo que pasa es que esta gente son fanáticos, religiosos, fundamentalistas, intolerantes, y no quieren la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y lo mismo le den a